Pues bienvenidos a todos a otro día más. Vamos creciendo, vamos caminando y hoy también va a ser un tema pues apasionante. Ya hemos visto un poco pues el plan de Dios de salvación y hoy vamos a ver a Jesús como maestro. La verdad es que esta relación o esta figura de Jesús como maestro pues no se tiene tampoco muy dicha en la iglesia y demás. Sí, lo consideramos como Señor, lo consideramos como Dios, pero todos somos discípulos de algo, es decir, todo lo que hacemos, todos nuestros gustos, todas nuestras formas de ser, todas nuestras apetencias en realidad son copia de alguien. No sé si os dais cuenta. A veces que os encaprichéis con un vestido y decís, me gusta, seguro que se la has visto puesta a alguien Ujú. y has dicho, qué bien que me quedaría a mí. Es decir, en nuestra forma de aprender y de vivir y de vestir es siempre copiando cosas de los demás, formas de ser, sonrisas, ademanes. En el fondo nos vamos quedando y vamos copiando, identificándonos con cosas que nos gustan de los demás. Es decir, que es un discipulado propio de la vida, pero cuanto más cuando es un discipulado propio en la fe y cuando decimos que nuestro maestro, nuestro modelo para todo es Jesús. Bueno, pues hoy vamos a tener esa visión tan magnífica de Jesús como maestro y con las implicaciones, claro, que ello supone. Con gozo al Señor cantaré, exulte mi alma en Dios, porque me ha cubierto con su manto de salvación. Y como brotan manantiales de la roca, y como caen con su fuerza las cascadas, así manará mi boca en alabanza. Y como brotan manantiales de la roca, y como caen con su fuerza las cascadas, así manará mi boca en alabanza. Bendice al Señor todo mi ser, se alegra mi rostro en Dios, porque me ha regado con su agua de bendición. Y como brotan manantiales de la roca, y como caen con su fuerza las cascadas, así manará mi boca en alabanza. Así manará mi boca en alabanza. Bendito y alabado sea Señor. Bendito, bendito, santo eres Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Queremos alabarte y bendecirte, Señor, porque eres bueno, Señor. Solo tienes bendiciones para nosotros. Bendito y alabado sea Señor. Bendito y alabado seas tú, Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, porque tú eres grande y todopoderoso, pero sobre todo, Señor, porque eres bueno, misericordioso, porque nos amas, porque estás deseando llenarnos de alabanzas, llenarnos de bendiciones y nosotros de llenarte a ti de alabanzas, Señor. Queremos llenar tu trono de alabanzas, queremos que de nuestro corazón sea lo que mane, como decía la canción, como el agua de las rocas, que mane abundantemente, que mane con júbilo, Señor, porque tú te mereces todo. Bendito y alabado seas. Bendito Bendito y alabado seas. seas. Gloria Bendito. a ti, Señor. Bendito y Gloria a alabado ti, seas. Señor. Bendito seas. ¿Cómo Te no alabamos, te agradecerte, Señor, bendecimos, que nos has Señor, este día bendecido? nuevo, Señor. Sí, Señor. Gracias, Damos Señor. gracias, Señor, porque nos has cubierto con tu manto de salvación, porque nos has bendecido, Señor. ¿Cómo no alabarte y bendecirte y glorificarte y adorarte por tanta gracia que derramas, porque nos amas, por ese amor tuyo que nos desborda? Bendito y alabado seas. Bendito y alabado sea Señor. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar.
descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él mora en la alabanza de su pueblo, se goza al oír nuestro clamor. Concéntrate en Él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, toda la gloria es para ti, Señor, que te has abajado, te has entregado por todos nosotros, Señor, para gloria del Padre. Bendito y alabado, exaltado. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, bendito, santo eres, Señor. Qué alegría estar en tu presencia, Señor, porque cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú presencia estás ahí, hermosa, Señor, porque eres bello, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Grande eres, Señor. Señor, y con espíritu de hijos, clamamos a ti por tu Espíritu Santo. Que por tu entrega ha sido posible, Señor, nuestra salvación y ese Espíritu que queremos que more en nuestro corazón. Queremos purificarnos, Señor, que nos ayudes a limpiarnos, a sanar, para estar dispuestos a recibirte en esta Navidad. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Derrama toda gracia sobre mí, infúndeme en el fuego de tu amor, y lléname de tu calor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Derrama toda gracia sobre mí, infúndeme en el fuego de tu amor, y lléname de tu calor. Purifícame, límpiame, sáname y lléname de ti, de tu amor. Sé mi guía, mi fuerza en la agonía, mi luz de cada día, tú. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Purifícame, límpiame, sáname y lléname de ti, de tu amor. Sé mi guía, mi
goza en la agonía, mi luz de cada día, tú. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Sí, Espíritu Santo, habita en nosotros, derrámate en nosotros. Danos el agua viva que viene de ti. Haz que nuestras vidas y nuestros corazones sean un canto de alabanza a la gloria de Dios Padre, a la gloria de Dios Hijo, a tu presencia. Haznos criaturas nuevas para reproducir en nosotros la imagen de Cristo. Danos el don de la alegría, el don de la alabanza, siempre y en todo momento, siempre y en todo lugar, dando gracias a Dios por todo y por todo, Señor. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a ver a los demás con tus ojos, a amarlos con tu corazón, a servirlos con tu presencia. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sí, Señor, sí, Señor. Enciende nuestros corazones, Señor. Sí, Señor, calienta, Señor, lo que está frío, Señor. Sedúcenos cada mañana, Señor. Sí, Señor. Sopla tu aliento sobre cada uno de nuestros corazones, Señor. Llénanos, inflámanos con el fuego de tu amor, Señor. Sácianos en tu presencia, Señor. Estamos con nuestras manos abiertas, en nuestro corazón abierto, Señor. Abiertos a tu gracia, Señor. Bendito eres, Señor. Santo eres, Señor. Derrámate, Señor, con fuerza, con poder, Señor. Sí, Señor. Sácianos, Señor. Sí, Señor. Riega nuestra tierra en sequía, Señor. Abre nuestra tierra, Señor, a tu presencia, Señor. Cuélate, Señor. Penetra, Señor. Inunda, Señor. Cubre, Señor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, fuego de Dios. Ven y quema todo lo que nos sobra, Señor. Caldea nuestro corazón para que podamos recibir, Señor, lo que tú nos quieras dar hoy, en esta mañana. Quedamos en tu presencia, confiamos absolutamente en ti. Señor, somos tuyos, transfórmanos. Señor, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre Maribel, para que seas tú el que hable por su boca, para que seas tú el que hable a su corazón, Señor. Infunde tu gracia sobre Maribel, para que esté tranquila en tu presencia, Señor, y que seas tú, todo tú, Señor. Úngela, Señor. Y unge nuestro entendimiento, Señor, para que estemos receptivos a lo que quieras enseñarnos hoy, Maestro de Maestros. Y, Señor, cubre nuestra vida con tu Espíritu, Señor, para que no seamos maestros de palabra, sino con nuestra vida, Señor. Con cada uno de nuestros actos, con cada uno de nuestros sí, también con cada sufrimiento, Señor. Qué bonita oración nos ha regalado el Señor en el día de hoy. Bueno, pues me presento, yo soy Maribel, Maribel Polanco, pertenezco al grupo de Casa de Nazaret, he sido 2 veces servidora en el grupo y también ahora soy servidora del equipo diocesano y pues ahora también estoy colaborando para la gloria del Señor también en esta escuela de discipulado y en la escuela también de Querisma. Pero bueno, lo importante no soy yo. La importante no soy yo, lo importante es Jesús.
El tema que vamos a ver en el día de hoy es sobre maestro y discípulo. Cuando los hermanos me han pedido que hablara de este tema, cuando los hermanos me han pedido, a ver, un momento. ¿Se me escucha? Sí. Ah, vale. Sí, te Vale, escuchamos que bien. cuando los hermanos me han pedido que hablara de este tema, pues yo inmediatamente, realmente no era a mí, realmente yo intentaba un poco esconderme para que no me miraran ni siquiera. Recuerdo en aquel momento que me ponía como la última a ver si nadie me miraba, porque la verdad como que un poco me escaqueaba de que me tocara a mí dar la enseñanza. Pero luego ya cuando ya no hubo otra forma de que realmente la diera yo, pues bueno, dije, bueno Señor, que se haga tu santa voluntad. Luego me fui a la habitación a llorar. Dije, Señor, pero con tantos hermanos que están tan preparados para dar esta enseñanza tan contundente, tan importante, y tú vienes y me dices a mí que lo haga, y de verdad que literal que me arrodillé en mi habitación a llorar, y yo le decía, pero ¿por qué a mí? Si no, y no se lo has pedido a alguien que esté pues mucho más capacitado que yo. Y en ese momento pues yo sentí que el Señor me ponía esta imagen que ahora mismo os muestro, de ese alfarero, pues haciendo esta vasija de barro, dándole forma de la nada, que estaba hecha nada, ¿no? Le está ahí haciendo algo que realmente tiene como un contenido, ¿no? Que puede ser llenada, que puede ser dada forma, que puede ser moldeada. Pues eso fue lo que yo sentí en ese momento, que el Señor me decía que pues eso, que me dejara hacer durante esta enseñanza. Y en cuanto a lo que decía de que no estaba capacitada, pues Él me decía, es que sentía que en mi corazón el Señor me decía que, que sabemos mucha teoría, pero también que tenemos que llevarlo a la práctica. Y es lo que sentía que él también, el Señor me hablaba en este momento. Pues eso, no vamos a hablar más de esto, pero sí vamos a pasar a lo que significa el nombre de Jesús. Para los orientales era muy importante antes el nombre que podía tener, el nombre que tenían en aquel momento, pues porque el nombre significaba la misión que cada persona iba a llevar a cabo. Entonces, este nombre que se elegía, pues ese nombre iba a ser pues, el significado en general del proyecto de vida de esa persona. Y es como, por ejemplo, lo vemos con Jesús, su nombre Yeshua, que significa Yahvé salva, verdaderamente que salva, verdaderamente. La misión de Jesús se ve expuesta de una manera muy clara cuando él en la sinagoga lee las escrituras y en las escrituras pues proclama que el Espíritu Santo de Dios está sobre él porque le ha ungido y le ha enviado a proclamar, a anunciar la buena noticia, a proclamar la liberación de los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año más de gracia. Bueno, en ese momento, si nos acordamos bien, pues casi que le apedrean, ¿no? Y le sacan de ahí al Señor, porque ¿qué es lo que dice que como que se proclama, ¿no? Como que Él es. Y realmente lo hace de una manera, porque su objetivo es llevar al mundo entero, pues ese reino que el Padre le ha concedido para que el reino de Dios se pueda hacer realidad en todos los hombres, de toda raza, tribu y naciones. Y el método que el Señor utiliza, él va recorriendo por toda Galilea, va proclamando la buena noticia, enseñando su santa palabra con su propia vida y también curando a los enfermos. Al Señor lo sigue una gran multitud. Dentro de ellos podemos mencionar que pues esa multitud muchos buscaban buscarle, pero muchos también buscaban solamente saciar sus necesidades, que son luego los mismos que en su momento pues le gritan a que le crucifiquen. Bueno, la estrategia que el Señor utilizaba era pues formar a los discípulos para que ellos llegaran a ser maestros.
Los maestros de Israel en aquel tiempo eran muy prestigiosos. Ellos se consideraban pues como unos personajes como muy importantes en aquella época. De hecho, ellos se consideraban incluso más importantes que los propios padres. Un niño de 13 años ya estaba apto para poder entrar en la escuela de formación de ellos, porque ellos enseñaban a los discípulos con su propia vida. Como bien sabemos, un discípulo es un seguidor de, y en ese momento, pues la manera de enseñarle a un discípulo era enseñándole directamente, pues con las experiencias vividas de este mismo maestro, con su propia vida. Por eso ellos se iban a vivir directamente con el maestro, para aprender todo lo que el maestro hacía, no solo lo que decía, sino lo que hacía y también lo que pensaba. Y eso de una manera, pues ellos también, pues aprender de esa manera de enseñar. Jesús también estuvo preparándose durante 30 años y ya es cuando ya él también, cuando elige a sus discípulos, pues él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Él también enseña a sus discípulos de la misma manera. Le enseña con su propia vida a instaurar el reino de Dios en la tierra. Porque como bien vimos, la estrategia de Jesús era llevar el reino de Dios al mundo entero. Pero él solo, aunque es Dios y sí hubiera podido hacerlo, él ha querido de alguna manera estar en esa unidad, como esa unidad que él tiene con el Padre, esa misma unidad que él tiene con el Espíritu Santo cuando fue ungido a través del bautismo. Él quiere también llevar esa unidad del Padre y del Espíritu Santo a sus discípulos, para que estos discípulos a su vez puedan seguir llevando pues esta misma metodología al mundo entero. Lo que han hecho 12 discípulos, o sea, estamos hablando de más de 2000 años y en el día de hoy pues estamos aquí, los discípulos que el Señor también quiere seguir formando. Entonces lo hace de esta manera. Hay una gran diferencia entre los maestros de antes y Jesús, cómo enseñaba Jesús, porque los maestros de antes, ellos, los discípulos de ellos elegían a su maestro. Sin embargo, con Jesús pasaba diferente porque era Jesús quien llamaba a sus discípulos. Luego, el seguimiento que se le daba era temporal. Sin embargo, el seguimiento de los discípulos con Jesús es para siempre. Luego, los maestros llamaban a los discípulos como sirvientes. Ellos eran los que tenían que ayudarles, ellos eran los que tenían que, pues, de alguna manera, pues, servirle, ¿no? Sin embargo, Jesús no nos llama sirvientes, sino que nos llama amigos. Él nos pone un poco como a su nivel, no nos ve, al contrario, ni siquiera a su nivel, incluso Él se rebaja, porque recordamos en aquella escena de cuando Jesús le lava los pies a Pedro. Él se hace, pues, como un todo Dios, viene a bajarse, a besarle los pies a Pedro. Me imagino el calor que haría en ese tiempo o sea, cómo tendría los pies Pedro en ese momento. Y Jesús se lo lava y además de eso se lo besa, como ese ejemplo que el Señor nos da de ser lo más humildes, de no querer ser los primeros, sino lo más humildes, ¿no? Porque Él nos dio el ejemplo. Luego, ellos no admitían ni a mujeres ni a niños. Esto no estaba concebido en ese momento. Sin embargo, Jesús sí que da acceso a las mujeres y a los niños. Como nos acordamos bien, en aquel momento de aquella mujer que la iban a apedrear y todos las repudiaban porque en ese momento esa era la manera en la que se trataban a las mujeres que encontraban en adulterio. Y vemos cómo Jesús defiende a esta mujer, independientemente del pecado que hubiera causado. El Señor y su misericordia es abierta para todos, no hay acepción de personas. Él nos ama a todos de manera independiente y de manera incondicional. Igual a los niños, cuando a los niños, pues, Él les dice, dejad que los niños vengan a mí. Dejad que los niños vengan a mí. Luego, heredan la fama y prestigio porque los discípulos
heredaban fama y prestigio por estar con el maestro y además para aprender a ser maestros, y los maestros, como ya dijimos, pues eran personas prestigiosas en las que eran la más importante en aquel momento, pues eran personas muy respetadas. Sin embargo, los discípulos de Jesús pues no tienen este prestigio, todo lo contrario. El que se decide a seguir a Jesús, el Señor no nos engaña, nos dice claramente, si quieres seguir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Pues eso nos dice el Señor, porque si Él ha sido el primero que ha dado el ejemplo con su propia vida, entregando hasta la última gota de su sangre para limpiarnos, redimirnos y llevarnos a la vida eterna y darnos la salvación. Luego vemos que hay una gran diferencia en lo que es un discípulo y un apóstol. Un discípulo, como ya hemos visto, es aquel que tiene esta vocación, pues esa vocación de seguir ¿no? En el caso de Jesús, pues estos discípulos pues tenían esa vocación y ese deseo, esa hambre de seguirle. El Señor como discípulo del Padre, porque así lo vemos al Señor como el discípulo del Padre, el enviado del Dios Altísimo, Él también pues comparte todo con sus discípulos. Él no se guarda nada. Él les revela todo a sus discípulos. De hecho, el Señor cuando habla con la multitud, pues a la multitud le habla en parábolas. Sin embargo, a los discípulos, cuando el Señor se va y se retira con ellos, Él le cuenta todo a ellos con claridad y le explica incluso las parábolas que a lo mejor no se han entendido de una manera tan explícita, pero a los discípulos el Señor se toma su tiempo y le explica de una manera muy clara lo que significa cada cosa, porque Él no se guarda nada, al contrario, Él le explica todo. Para ser discípulo, pues eso, hay que tener una vocación, el tener ese deseo y esa ansia de estar con el maestro, para aprender de él, a vivir como él, a pensar como él y a actuar como él. Luego, una vez ya estamos con Jesús, y una manera de estar con Jesús es pues levantándose a orar, estar con él en la oración, yendo a la Sagrada Eucaristía, visitándole en el Santísimo Sacramento, estando con él, pasando tiempo con él a solas, estando con él a sola. Esa es la manera de que nos podamos hacer discípulos del Señor. Hemos sentido un llamado porque el Señor ya nos ha llamado. El Señor dice que nosotros no hemos sido lo que hemos respondido. Ha sido Él que nos ha elegido ya de antemano. Entonces, a ese llamado nosotros hemos dicho que sí. Hemos dicho que sí, como la Virgen María, que es la discípula amada también. Podríamos decir que es la discípula, ¿no? Del Señor, porque fue la primera que dijo que sí al llamado de Dios y llevó a cabo todo el proyecto de esa. Se dice que la Virgen es co-redentora también, porque a través de ella nos vino la salvación, a través de la Virgen María, aquella por una mujer que vino el pecado al mundo, a través de esta mujer que vino pues la salvación, que es Jesucristo. Pues la Virgen María también nos ayuda a acercarnos cada vez más al Señor para ser más puros, para vivir más en santidad, para saber que cada día el Señor nos lleva a ese camino de estar primero con Él, de pasar tiempo con Él. Está muy bien leer oraciones, leer novenas, leerla, pero hay que pasar un tiempo con el Señor a solas, hablar con Él, decirle nuestras inquietudes, hablarle sobre nuestras necesidades, proyectos y sus proyectos y dejar al Señor que nos hable. Porque en este tiempo a solas, como dice el Señor, ve, encérrate en tu habitación a solas, que tu Padre que está en el cielo te va a escuchar. Y eso es así. Y de manera que el Señor pues va a seguir ampliando cada vez más esa visión que tenemos para con Él. Y como decía San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, luego de que tenemos esa unidad con Jesucristo, a través de la Virgen María, Él nos une a través del Espíritu Santo al Padre. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo
y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces podemos llegar al Padre a través del Hijo y podemos llegar al Hijo también a través de la Virgen María, que está la llena de gracia, la Virgen María que es la llena de gracia. Pues en esta unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que son la Santísima Trinidad, es cuando entonces el Señor nos envía misión. ¿Cómo nos envía la misión? Siendo apóstoles. Pues esa moción, el Señor nos va diciendo con los carismas que nos regala, con esa unidad en donde nos encontremos, en la comunidad a la que pertenezcamos, pues el Señor va a ir haciendo crecer esos carismas poco a poco, para que de acuerdo a esas capacidades que el Señor nos ha regalado, porque ojo, cada uno de nosotros tiene una capacidad distinta. Yo no puedo pretender tener la memoria que tiene el hermano Rodrigo o la hermana Ana, porque el Señor a ellos pues le ha dado una bendición diferente que a la que me ha dado a mí. Nos ha dado a cada uno una bendición distinta y esa es la que tenemos que explotar. Pues a mí me ha dado a lo mejor el don de la oración, me ha concedido pues poder orar y he visto muchos milagros que ha hecho el Señor, porque no lo he hecho yo, ha hecho muchos milagros a través de la oración. El otro día, pues comento un poco un testimonio. Estamos rezando el Santo Rosario, que fue un proyecto que nació en el confinamiento, que también yo siempre he estado evangelizando, pero fuera, en la iglesia, en los hermanos, las personas que se me acercan, en la comunidad, eh, en todo lugar, pero mi familia, yo sí oraba por mi familia, pero no me había planteado nunca el poder pues evangelizar dentro de la familia. Aunque lo hiciera, pues ellos sabían que yo soy muy practicante y que vivo la fe y que intento vivir la fe como el Señor más o menos la pide, ¿no? Más o menos, porque no somos perfectos. Y en el confinamiento me di cuenta que ya no era más para afuera, sino dentro, ¿no? De mi familia. Y entonces el Señor me empezó a dar una gracia durante el confinamiento de poder orar por familiares míos que estaban en Estados Unidos enfermos. Vi milagros que el Señor hizo y obró en hermanos que se levantaron. Hubo una tía que tenía como hasta fiebre porque creía que tenía el virus. Y yo, bueno, el Señor a través de mí oró y se levantó al día siguiente y ya estaba haciendo vida normal para la gloria del Señor. He estado orando también por personas que casi iban a fallecer. Y he estado, o sea, estando desde España, he estado en Estados Unidos, en Alemania, en Londres, he estado en República Dominicana, he estado en Perú, he estado en muchos sitios, o sea, sin tener que viajar. Y eso lo hace solamente el Señor para su mayor gloria. Entonces, a eso es que estamos llamados, todos los que estamos aquí, el Señor nos ha dado un toque. No hemos sido nosotros los que hemos dicho, ay, sí, me quiero apuntar a esta escuela. Verlo de una manera diferente, porque es que la mirada del Señor, esa que miró aquel pescador que estaba allí en el barco y lo miró y le dijo, sígueme. Aquel que miró a Zaqueo, que estaba ahí con sus cosas de su dinero, ver cómo recaudaba más dinero y cómo le robaba más a la gente, a ese el Señor le miró también y le dijo, sígueme. Sígueme que esta misma noche estaré en tu casa cenando contigo. Así nos ha dicho a cada uno de nosotros, porque Él, como bien dice en su palabra, no ha revelado esto a los sabios se ha entendido, sino a aquellos que son humildes y sencillos de corazón. Porque Él quiere instaurar su reino acorde a la voluntad del Padre. Y solamente necesita eso, un corazón dispuesto, un corazón sencillo y humilde que quiera pues llevar a cabo esa voluntad, un corazón que se abaje para que el que pueda crecer sea Jesucristo. Pues una vez estamos unidos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Señor nos envía con nuestros dones y carismas a proclamar su palabra al mundo entero. Ahora vamos a pasar a leer una lectura. Antes de esto voy a hacer un pequeño testimonio también de lo que es un discípulo. Por ejemplo, yo puedo decir que un discípulo, pues podemos verlo en los santos. ¿Qué tenían los santos?
o sea, de alguna manera, pues ellos irradiaban esa luz, ¿no? Y todo el mundo pues quería, y ahora lo vemos, wow, es que es una persona magnífica, qué gracia tenía ese santo. Pero esos santos son igual que nosotros. Ese santo es igual que Emilio, igual que Juan Antonio, igual que todos los que estamos aquí, Lourdes, eh, igual que todos los que estamos aquí, Javier, todos somos santos. Y el Señor nos envía eso, a vivir en santidad. Yo recuerdo muy bien de pequeña, mi abuela es súper mariana, de la Virgen María, de la Legión de María. Ella nos solía llevar, pues eso, a la iglesia. Yo recuerdo muy pequeñita, nosotros nos poníamos a jugar en el patio y yo siempre veía que mi abuela siempre se iba a adorar al Señor y se quedaba ahí así y ella se sumergía en su oración, adorando al Señor. Y yo siempre veía que mi abuela leía la Biblia muy temprano de mañana. Mi abuela era una mujer que no decía palabrotas, al contrario, ella, si alguien la decía, pues eso le llamaba la atención. Era una mujer santa. Y yo recuerdo que mi abuela, ella hacía los domingos una mega olla, una super olla, y ella hacía unas sopas súper contundentes. Y recuerdo que yo de pequeña, bueno, tendría algunos 10 años o 11 años por ahí, y mi abuela nos enviaba a 2 o 3 de mis hermanitos o mis primos a llevarle esa olla de sopa a una familia que vivían, si no me equivoco, vivían como 20 personas, como en una chabola. Y la casa era, pues, casi se caía de zinc, no tenía paredes, era como de madera, pero una madera ya muy desgastada. El suelo era de tierra. Y a esta casa yo recuerdo que mi abuela nos mandaba de pequeñito a llevarle esa sopa. Y esa gente, cuando llevábamos eso, se ponía con una alegría, los niños brincando, porque claro, a saber el tiempo que llevan sin comer, y mi abuela eso lo hacía todos los domingos. La mejor carne, la mejor sopa. Y esa sopa quedaba más buena que cualquier sopa que hiciera normal, porque ella lo hacía con amor. ¿Por qué? Porque ella veía a Jesucristo en esa familia, veía a Jesucristo en los más necesitados. Recuerdo que todo el que pasaba por la calle a las 12 del mediodía, porque en mi casa las personas van por las calles vendiendo frutas, vendiendo aguacates, vendiendo cosas, porque es la manera de que muchos se buscan la vida. Y mi abuela, yo recuerdo llamar a esas personas que la veía así súper lánguidas y súper con mucho sudor, porque en mi tierra hace mucho sol y mucho calor. Y a esa hora ella le llamaba sin conocerles y le decía, venga, marchante. Y le hacía entrar a comer. De hecho, muchas veces mi abuela se quedaba sin comida, porque ella hasta su propia comida se la daba a los marchantes que pasaban por ahí. Y también indigentes. En la casa de mi abuela se reunían algunos indigentes. Siempre mi abuelo tenía problemas con mi abuela, porque mi abuelo no le gustaba nada. A mi abuelo no le gustaba nada y le decía, pero bueno, mira, ¿cómo es que tú estás entrando? Pero bueno, que ya hay como 5, no sé qué. Y ellos se ponían a discutir porque eran gente, no eran locos, pero eran gente de la calle, gente que no estaba muy bien de la cabeza. Pues mi abuela también le daba comida a ellos. Y obvio, pues ellos iban siempre. Y a mi abuelo no le gustaba nada. Entonces es una manera de cómo en la vida, cómo eso, yo recuerdo eso muy bien de mi abuela porque creo que lo he aprendido y se me ha quedado. De hecho, esta medallita que tengo era de mi abuela. Y entonces es difícil no aprender de una persona que vive la fe, porque no te la impone, ni te dice, ven, vamos, no. Es que eso se da de una manera, brota, como dice el Señor, como río de agua viva, brota y se sale, y eso no, o sea, se da de una manera tan gratuita que no hay manera de pararlo, ¿no? Porque es una gratuidad total, porque es como lo que ha hecho Jesucristo con nosotros, asimismo los santos y asimismo en cada uno de nosotros. Esa es la invitación que el Señor nos hace en el día de hoy. Pues ahora vamos a leer esta lectura y luego vamos a hacer una pequeña oración. Del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todos los sarmientos improductivos y poda a los que dan fruto para que den más fruto.
Vosotros ya estáis limpios gracias a la palabra que os he comunicado. Permaneced unidos a mí como yo lo estoy en vosotros. Ningún sarmiento puede producir fruto por sí mismo sin estar unido a la vid, y lo mismo os ocurrirá a vosotros si no estáis unidos a mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera, como los sarmientos que se secan y son amontonados y arrojados al fuego para ser quemados. Si permanecéis unidos a mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo tendréis. Mi Padre recibe gloria cuando producís fruto en abundancia y os manifestáis así como discípulos míos. Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Permaneced en mi amor, pero sólo permaneceréis en mi amor si obedecéis mis mandamientos, lo mismo que yo he observado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho todo esto para que participéis en mi gozo y vuestro gozo sea completo. Mi mandamiento es este: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En adelante ya no os llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor. Desde ahora os llamo amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto abundante y duradero. Así el Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Lo que yo os mando es esto: que os améis los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, Señor. Te reconocemos, Señor, como nuestro Maestro. Creemos firmemente, Señor, que tú nos has llamado. Tú nos has mirado y que tú primero nos has elegido para llevar a cabo, Señor, para llevar y darle cumplimiento a esa voluntad del Padre, de llevar a todas las naciones, razas y tribus tu palabra, tu buena nueva. Porque tú quieres, Señor, que todos se salven. Tú eres el Salvador, camino, verdad y vida. Aquí estamos, estos discípulos amados, Señor, a los que tú has llamado a llevar ese reino, Señor, a los desvalidos, a los tristes, a los cansados y agobiados, a los enfermos, a los oprimidos y a los presos, a los ciegos, Señor, a los cojos. Tú nos llamas, Señor, pues a llevar tu reino a los necesitados. No porque creamos que tenemos alguna capacidad, y al contrario, es por eso que tú nos has llamado, porque has visto, Señor, en nosotros lo que te agrada. Gracias, Señor, por elegirnos para llevar tu palabra, por haberte dado ese sí, como la Virgen María, que llevó ese sí, dijo ese sí, y te llevó a ti dentro, para ese proyecto de vida y salvación. Hoy renovamos ese sí, sabiendo que damos un sí, no de una manera humana,
Ese sí está unido a la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ese sí nos mueve a hacer cosas grandes. Ese sí es el que nos impulsa desde ti, Jesús, a hacer obras que ni imaginamos, pero que no la hacemos nosotros, que la haces tú. Pero tú necesitas nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestro corazón. Tú necesitas nuestra voluntad. En este momento, amado Jesús, amadísimo Hijo del Padre y amado del Padre y del Espíritu Santo lleno, en este momento te pedimos que tú, con tu sangre preciosísima, nos rocíes. Te pedimos, Jesús, que tú te lleves todo bloqueo, que tú te lleves toda angustia, que tú te lleves todo lo que impida que creamos que podamos ser dignos para ser tus discípulos. Tú no has elegido, Señor, a sabios y a entendidos. Tú has elegido a personas dóciles de corazón para en ellos trabajar y transformar y seguir llevando a cabo esas obras de misericordia con los que más te necesitan. En este día y a esta hora, amado Jesús, nos abrimos a tu gracia, nos abrimos a tu corazón, a tu sagrado corazón. Introduce tus manos llagadas en nuestros corazones, cura las heridas que puedan haber y dale ese pálpito, Señor, que necesitan para que bombee esa sangre que nos levante a proclamar tu palabra sin miedo, sin temor. El amor echa fuera todo temor. Y teniéndote a ti, Señor, nada es imposible, porque tú todo lo puedes, tú eres el omnipotente. Por eso en esta mañana nos ponemos en tus manos, nos dejamos moldear por ti como ese alfarero. Danos la forma que tú quieres, quita y pon. Pódanos, Señor, como esos sarmientos. Arranca de nosotros eso que no te agrada, eso que no nos permite crecer, eso que nos está paralizando y no nos deja avanzar. Pues nos ponemos en tus manos, Jesús. Ahora de tu mano todo lo podemos, Jesús. Nos dejamos amar por ti, nos regocijamos en ti y nos dejamos abrazar por ti. Vamos a poner nuestra mano derecha en el hombro izquierdo y nuestra mano izquierda en nuestro hombro derecho. Y nos vamos a dar un abrazo tierno, un abrazo que te da el Padre, que te da el Hijo y que te da el Espíritu Santo hoy para renovar las fuerzas, para llenarte de su alegría, para llenarte de su amor, para levantarte, para decirte que tú eres un hijo y una hija de Dios Altísimo, que has sido elegido para proclamar su palabra, para dar testimonio con tu vida de un Dios vivo, de un Dios que quiere la salvación, de un Dios que quiere la libertad, de un Dios que quiere el amor y la alegría y la felicidad para todos. El Señor va a estar contigo siempre, en todo momento, porque el yugo es más llevadero con Él. Nuestras cargas son llevaderas con Él, son ligeras.
Pues porque aunque estemos en momentos de cruz, no la llevamos sola. Él te ha dicho que sí, se compromete a llevar ese sufrimiento y esa cruz. Estamos llamados a ser esos Cristos vivos. Cristo fue el primero que nos dio el ejemplo. Con su amor, con su entrega, nos dio todo, hasta su propia vida. Y hoy le proclamamos, y hoy le volvemos a decir que entre, que se quede. Le damos espacio en nuestro corazón, Señor, totalmente, pleno, para que tú seas el que te entrones. Doblegamos nuestra voluntad a la tuya, Jesús. Y hoy te entregamos nuestra voluntad. Llévala al Padre. Y que a través de tu Santo Espíritu, Jesús, nos unas a vuestra Santísima Trinidad. Y que con la Virgen María y con todos los ángeles y todos los santos busquemos la santidad a la que estamos llamados día a día, dando testimonio con nuestra propia vida. Te lo pedimos a ti, que vives y que reinas en los siglos, por los siglos, de los siglos. Amén. Pues como nos ha dicho Maribel, muchos seguían a Jesús, pero unos por sus intereses, que eran la multitud, y otros pues porque realmente le buscaban. Es decir, él tenía una atracción porque sus palabras eran palabras de vida eterna, y quieras que no, las entiendas o no las entiendas, porque muchos, incluso siendo discípulos, no entendían, le seguían. Y como nos ha dicho también, en la versión en el movimiento del discipulado hay dos aspectos. Uno, que es Él quien nos llama. Es decir, que nosotros no lo hemos elegido a Él, sino Él a nosotros. ¿Y eso qué significa? Que todas las personas con las que caminamos no son elección nuestra, sino son elección suya. Mira que el grupo de discípulos era muy heterogéneo, es decir, desde celotes hasta los impulsivos hermanos Santiago y San Juan, que querían ser los primeros. Es decir, que un grupo muy diferente, porque cada uno era de su padre y de su madre, pero unidos en Jesús. El discipulado tenía dos vertientes. Primero, cómo el Jesús iba sanando a sus discípulos de tantas, imagino que heridas, tantas traumas que tenían, o como está haciendo con nosotros, pero también de tantas falsas expectativas que se hacían respecto a Jesús. Y segundo, cómo dentro de esa comunidad de discipulado iban dándoles la gracia de aceptarse y amarse unos a otros tal y como eran. Y ese es el verdadero también discipulado, es decir, ese es el mismo proceso que sigue Jesús con nosotros. Sanarnos, restaurarnos, liberarnos, también purificarnos de esas expectativas muchas veces erróneas que tenemos respecto a Él, porque muchas veces inconscientemente también vamos buscando, entre comillas, cosas nuestras, cosas humanas, pero también cómo se distingue cuando vamos madurando en el discipulado, de que vamos aceptando a las personas que nos rodean como don de Dios, como gracia de Dios en la familia, en el trabajo, en la comunidad de vecinos, sobre todo más y con mayor razón en el caminar en la fe, distintos, diferentes, complementarios, y esa es la palabra de vida eterna que nos lleva a aceptar, amar a las personas que nos rodean en el nombre de Jesús, algo que humanamente no está a nuestro alcance, sino que es de Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días Buenos a días, todos. buenos Qué días. gusto saludarlos, qué bendición verlos nuevamente y qué bonito que estén aquí perseverando. Este es un camino de perseverancia más que cualquier cosa. Hay que perseverar. Las cosas espirituales no son cuestiones de velocidad, sino que son cuestiones de perseverancia. Y yo les iré repitiendo mucho este tipo de enseñanzas, porque es importante que lo tengamos en nuestro corazón. No es un asunto de llegar rápido, sino de saber llegar. No es un asunto de correr, sino de ir paso a paso y sobre todo de sostenernos. Es muy fácil empezar, pero el camino espiritual es un camino de sostenimiento. A veces tenemos bajadas, a veces tenemos subidas, a veces tenemos el ánimo en alto, a veces no tanto, pero hay que seguir constante. Hay unos personajes que son primordiales en este tiempo de Adviento, que
que son el profeta Isaías, Juan el Bautista, y el tercer personaje fundamental de este tiempo de Adviento es la Santísima Virgen María. Y la Virgen María nos muestra esa perseverancia en el camino espiritual. Si hay una característica que debe evidenciar el perfecto, el verdadero discípulo, es esa, es el camino de la perseverancia. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Dios nos llama, pero nosotros, el discípulo tiene una característica, que el discípulo debe dar una respuesta. El Señor llamó durante toda su vida a muchos discípulos. Él como maestro llamó durante toda su vida a muchos discípulos. Y hay una característica que diferencia el discipulado de Jesús, a los discipulados y a los maestros de la época de Jesús. Esto es completamente diferente. Vamos a ver si apagamos aquí, no alumbramos tanto, que solo alumbre la santidad, pero no la luz que tenía atrás para que no refleje. Entonces, mis hijos, hay una característica que diferencia completamente el discipulado de Jesús del discipulado de los maestros de la época, y ya Rodrigo ahorita la notaba, y es el hecho de que normalmente los griegos, incluso los judíos, el alumno buscaba al maestro. Había que los maestros más afamados, pues, pagarles, costaba dinero el poder seguir, pero era el discípulo el que quería: yo me quiero formar en la escuela tal, yo me quiero formar con el maestro tal. Incluso los hijos de los emperadores y de los reyes pues tenían los más grandes maestros. Recordemos, por ejemplo, de Filipo, rey de Macedonia, que tuvo a su hijo Alejandro, y el maestro de Alejandro, Aristóteles. Imagínense, era el rey el que decía: venga, venga, que yo quiero que usted, que es el gran maestro, pues instruya a mi hijo. Entonces, los discípulos buscaban al maestro, se internaban en las escuelas, hacían parte de las escuelas, pagaban para poder estar en las escuelas. El discipulado de Jesús es completamente distinto. El discipulado de Jesús tiene una connotación, y es que es el maestro el que busca a los discípulos, y es el maestro el que escoge a los discípulos. El maestro elige. Por lo tanto, nosotros no estamos aquí porque hayamos elegido nosotros, ha sido una elección nuestra, sino porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha elegido. Y eso es lo más hermoso. Uno tiene que tener esa conciencia. Es que Dios me ha llamado, es un llamado de Dios, es una elección de Dios. Cuando de pronto podemos tener la tentación de sentirnos poca cosa, o sentirnos indignos, o sentirnos no preparados, no, es que Dios me llamó, Dios no se equivoca. ¿Por qué lo escogió? Por pura misericordia de Dios. Dios lo eligió a usted porque a él se le dio la santa voluntad. No van a pensar mal. Dios lo eligió a usted porque a él se le dio la santa voluntad de elegirlo. Levante la mano los elegidos del Señor. ¿Dónde están los elegidos del Señor? Y ahí, a ver, hay unos que están mirando para el monte. Cazando pispirispis. A ver, levante la mano los elegidos del Señor. Bueno, aquí nos damos cuenta que Dios elige cualquier porquería. Dios elige cualquier cosa. Dios elige no porque nosotros seamos buenos, porque nosotros seamos santos o seamos sabios, sino que porque Él es bueno, porque Él es santo y porque es sabio. Ay, Padre, ¿cómo así que me dijo que cualquier porquería? Lo que quiero decir es que, véame a mí, Dios no elige por nuestros méritos. No son nuestros méritos los que provocan o producen esa elección. No son los méritos nuestros. Dios elige lo que quiera, y eso le ayuda a usted a entender de que es un llamado, porque usted puede tener la tentación. Ay, Padre, pero es que yo soy muy joven, como decía Jeremías. O puede tener la tentación de decir: es que soy tartamudo, como decía Moisés. O puede tener la tentación de decir: soy un hombre de labios impuros, como decía Isaías. Puede tener muchas tentaciones. Ah, no, es que yo estoy casado. Ah, no, es que ya yo estoy trabajando. Ah, no, es que ya yo tengo mucha edad. Ah, no, no hay excusas. No hay excusas. Es que no es por los méritos, no tiene que ver contigo. No tiene que ver contigo. Tiene que ver con Él. Tiene que ver con Él. Es que todo se refiere a Dios. ¿Por qué nos eligió? Porque nos ama.
Porque nos ama. ¿Y por qué te ama? Por pura misericordia, pura condescendencia. Entonces es una elección gratuita. Los demás discípulos tenían que pagarle al maestro y eran maestros a veces no tan buenos. Este es un maestro que viene en búsqueda de los discípulos y casi que te paga a ti para que tú seas su discípulo. Claro que nos paga con lo mejor que nos puede pagar. ¿Con qué nos paga? Nos paga con la salvación. Imagínate. Entonces, no solo nos llama gratuitamente, no solo no tenemos ningún mérito, porque podríamos decir, es que Él escoge los mejores, Dios escoge los mejores, por eso estamos aquí. No, no, no. Elige lo que Él quiere por pura misericordia divina. No, no llama a los capacitados, eso lo hemos escuchado muchas veces, sino que capacita a los llamados. No llama a los preparados, sino que prepara a los llamados. Entonces, el Señor elige gratuitamente, gratuitamente. No le tenemos que pagar nada. Y al contrario, Él nos da salvación. Imagínense, entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Y ahí es donde yo comenzaba la enseñanza de hoy y quiero apuntar. ¿Qué responsabilidad tan grande? Entonces, no tenemos que pagar, no somos nosotros lo que elegimos, sino el gran maestro. O sea, Aristóteles, ¿no? Kant, Descartes, Pascal, hábleme del que quiera, búsqueme el maestro de maestros, Darwin, no sé, Freud, hábleme de Einstein, Newton, el maestro que usted quiera, Ortega y Gasset. No, 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 no. No son, es que es Dios, mi maestro. Dios que se ha encarnado, Jesucristo, es mi maestro. Es lo máximo. Y además de eso, no tuve yo que hacer nada para ganármelo. Antes, para los discípulos tenían que hacer cosas para que el maestro los recibiera. Verbi gracia, pagar dinero. El que tenga dinero, ese puede, o el que tenga poder, los grandes maestros, pues solo generaban ese proceso de discipulado con gente importante. El maestro de Alejandro Magno, pues, gran filósofo griego, era maestro de reyes, de emperadores, de conquistadores. No, nosotros no tenemos que hacer ningún mérito. Es pura condescendencia divina, pura misericordia de Dios. No tenemos que hacer ningún mérito. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? ¿Qué responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad? Entonces, ¿dónde viene la responsabilidad de nosotros en este discipulado? La perseverancia. La respuesta debe ser la perseverancia. Una adhesión completa. Es que tenemos que ser agradecidos por ese llamado. Es impresionante cómo nos llama el mayor maestro del mundo. No tenemos que hacer méritos, es por pura misericordia. Nos elige, incluso el apóstol San Pablo tiene una frase que a mí me impacta sobremanera en la primera carta a los Corintios. Vamos a ver si lo tengo por aquí a la mano. Ahora sí me toca prender la luz. En el capítulo 1, versículo 17, dice así: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entoneció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios, en su divina sabiduría quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura divina es más sabia que los hombres y la debilidad divina más fuerte que los hombres.
Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. Escuchen esto con atención, que es dirigido a nosotros. Y tenemos que entenderlo en su contexto. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué bonito este texto de San Pablo y cómo lo que yo dije, pues lo dice también San Pablo, no está inventando el Padre. Dios elige lo loco, Dios elige lo débil, Dios elige lo pequeño, Dios elige lo frágil. Y este tiempo de Navidad nos hace pensar en eso. Fíjense dónde se encarna, dónde se hace carne Dios. Dios pudo hacerse carne. Primero hablemos del lugar y luego hablemos del sujeto. Primero hablemos del lugar, en un pesebre. Tenemos una visión muy franciscana del pesebre, muy franciscana del pesebre. San Francisco pintaba todo bonito. Francisco es un experto, San Francisco es un experto en ver la belleza donde otros ven vileza, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese lobo que mordía a todo el mundo? Y San Francisco, hermano lobo, bendito lobo, donde yo lo cojo lo levanto a palo. Desgraciado lobo estaba mordiendo a todo el pueblo. Y llega San Francisco, hermano lobo. Francisco ve todo bonito, un hombre místico que es capaz de ver la belleza en la vileza. Entonces, de Francisco tenemos nosotros el Belén. Nosotros en Colombia, en Latinoamérica, le llamamos pesebre. Ustedes le llaman el Belén. Entonces, esa visión del Belén bonito, y María, y José, y Heleno, y la vaquita, y el burrito, eso es completamente franciscano, que veía todo bonito. Pero el Belén y el pesebre, la pesebrera es un lugar horrible, es un lugar asqueroso. Una pesebrera es llena de animales. ¿Y a qué huele una pesebrera? A animales. ¿Y qué tiene una pesebrera? Excremento de animales, suciedad de animales. La pesebrera no es un lugar bueno. María y José, ¿dónde querían tener el niño? Ellos eligieron tenerlo en la pesebrera. En el pesebre, ay, qué bueno, José, tengamos al niño aquí en la pesebrera porque se va a ver más nice en el año 2020, cuando todo el mundo haga el Belén, se va a ver más bonito que en una posada, y entonces va a ser más lindo para que la gente tenga su Belén en su casa. No. Ellos querían en una posada, era un lugar más cómodo, era un lugar menos indigno, era más adecuado. Había tela, había de pronto unas camas, había calor, había, bueno, todas las cosas, ¿cierto? Necesarias, importantes. Pero no pudieron elegir, tuvo que ser un pesebre. Pero el que sí eligió fue Dios. Dios sí elige. Dios pudo nacer ya lo sabemos, en un castillo, pudo nacer en un palacio, pudo nacer incluso en una posada, hubiera sido más digno. Pero no. Entonces, Dios se hace carne en la periferia. Dios se hace carne, utilizando expresiones del Papa Francisco, en la periferia existencial, en las periferias existenciales. Allí se hace carne. Si tú te sientes hoy que estás pasando por un problema, por una dificultad, por una situación adversa, por una situación difícil, pero Dios, ¿cómo me va a llamar a mí, yo que estoy en esto, yo que estoy viviendo esto, yo que estoy en esta tristeza, yo que tengo este miedo, yo que tengo esta duda, yo que estoy pasando por esta adversidad, yo que estoy en este vicio, en este pecado? Dios llega a la periferia. O yo que estoy bien, pero alrededor mío hay tantas situaciones, que estoy pasando este problema económico, o esta situación familiar, o este problema profesional o laboral, o estamos en medio de esta pandemia. Dios sigue llamando en medio de esta pandemia. Dios hace carne en la periferia existencial. Y le hace periferia existencial no solo como pobreza material, porque a veces lo reducimos a pobreza material. Es mucho más que eso, mucho más que eso. Dios se hace carne, se hace hombre en la periferia.
en el lugar. ¿Y el sujeto qué? Un bebé frágil, débil, necesitado. Fíjese dónde se hace carne. Pudo haberse hecho carne siendo un rey, un emperador, un sabio, un filósofo, qué sé yo, lo que sea. No, un bebé frágil, necesitado. Usted se imagina a Dios, es que yo siento el misterio de la encarnación y a mí eso me supera. Pensar en esta época. Usted sabe que María pudo cargar a Dios. María cargó a Dios y lo tuvo en su mano. Eso es una cosa, pero tremenda. Usted sabe la fragilidad del niño Jesús. En ese momento lo pisaba la vaca y lo podía matar. O qué sé yo, el burro o lo que sea. Por eso esas canciones, esos villancicos, lo que muestran no es la realidad histórica, ¿cierto? Yo no me imagino a la vaca al buey comiéndosele el heno al niño y la Virgen muerta de la risa y cantemos villancicos, ¿no? Hubiera echado al burro, al buey, ¿qué hace este animal aquí encima? No era una situación agradable. Villancico no nos enseña la realidad, solo nos las maquilla. Eh, Era una realidad difícil. Y ahí en medio de esa situación, Dios se hace carne. Por eso Dios elige lo pequeño, Dios elige lo frágil, Dios elige lo vulnerable. Hoy es tan importante, primero, que siendo discípulos nos sintamos elegidos no por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor. Pero segundo, que sepamos que es una actitud fundamental del discípulo, seguirnos sintiendo débiles, necesitados y vulnerables, porque lo dice la carta a los Corintios, porque Dios enloquece la sabiduría. Ojo con esos discípulos que ya llevan 10, 20, 30 años o 5 años y ya se van sintiendo pues como inflando, ya como se van sintiendo como importantes. Ya como, pues a ver, esta escuela es interesante, pero como que le falta, como que ya yo esto lo sé, ya yo esto lo conozco, y ese texto bíblico lo he estudiado, ya yo me voy sintiendo como que es que sé mucho, como que me las sé todas, casi que decimos, Sagrado Corazón de Jesús, confía en mí, porque soy yo el que me las sé, porque soy yo el que me las conozco, porque yo soy el que tengo el conocimiento, la sabiduría, sentirnos frágiles. Es una actitud propia del discipulado del Señor. Sentirnos todo el tiempo, Señor, soy frágil, soy débil, soy pecador. Si nosotros vemos los santos, es esa vida. San Pablo todo el tiempo, el que esté en pie, que se cuide, que puede caer. Yo sigo corriendo, no paro, porque no voy a hacer que pierda la corona que no se marchita. O sea, hay que seguir, hay que ser constante. Esa fragilidad me da, ese sentirme frágil, ese sentirme pequeño, ese saber que no es por mis méritos, ese responder como dice San Pablo, el que se gloríe en el Señor, que no es por mí, no es porque soy sabio, no es porque soy bueno, no es porque soy santo, no es porque soy bello, sino porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es sabio, porque Él es bello, y para en Él yo poder ser bueno, santo, bello y sabio. Entonces, cuando yo soy capaz de saber que no son mis méritos, sino es su elección de misericordia, eso me hace sentirme frágil y por tanto necesitado de Él. Y la reacción que viene de inmediato, este tiempo de natividad, de encarnación nos muestra eso, la reacción tiene que ser la perseverancia. Yo tengo que estar conectado a Él. Yo no me puedo soltar porque es que yo no aprendí. Esta es otra característica, yo no sé si ahora la dirán, otra característica del discipulado del Señor. Los discípulos de los judíos y de los griegos aprendían y después se despegaban de su maestro, ¿cierto? Sabemos que el maestro de Platón fue Sócrates. Un momento que Platón se despegó de su maestro, Sócrates. Incluso muchos de los escritos que tenemos hoy de Sócrates realmente fueron escritos por Platón. Pero después Platón tuvo un discípulo muy aventajado, que fue Aristóteles. Y Aristóteles, incluso en muchas cosas desde la filosofía, la perspectiva aristotélica es completamente distinta a la platónica. Cuando hablamos ya en cristianismo de San Agustín es platónico, toma de Platón, bebe de Platón, pero Santo Tomás es aristotélico, bebe de Aristóteles. Y tienen dos perspectivas teológicas distintas,
porque bebieron de dos filosofías distintas y siendo discípulos. O sea, el discípulo se desprende de su maestro. Al nosotros sentirnos frágiles, a saber que no fui yo el que lo elegí, no fuisteis vosotros los que me elegiste, fui yo el que los elegí. Yo los elegí. ¿Por qué? Por pura misericordia, por pura condescendencia. Yo tengo que ser consciente de que yo soy frágil. De que cuando yo les digo, Padre, es que levante la mano quien los eligió todos, es que Dios elige cualquier porquería, algunos se me va a enojar, ¿cierto? Padre, ¿cómo va a decir eso? Sí. Es que si yo no me siento, entre comillas, porquería, si yo no me siento basura, entre comillas, es decir, si yo no me siento necesitado de Dios, si no reconozco mi basura, mi poquedad, recuerden a Jerónimo, miren este matiz. Recuerden a Jerónimo. Jerónimo, ¿qué tienes para darme? Ah, mi conocimiento de la Sagrada Escritura. Jerónimo, eso te lo di yo. ¿Qué tienes para darme? No, mi caridad, mi ayuda a los pobres. Jerónimo, eso te lo di yo. Ah, pues tengo mis sacrificios, mis ayunos, mis obras de ascetismo. Eso te lo di yo. Y nada de lo que decía Jerónimo, todo le decía al Señor, eso te lo digo. Señor, entonces no tengo nada que darte. Lo único que tengo para darte, que es mío, es mi pecado. Ahora sí, Jerónimo, que es la conversación que tiene Dios con San Jerónimo. Tu pecado, eso sí es tuyo. Entonces, sentir nuestra fragilidad, es que soy débil, es que soy frágil. En cierta medida soy basura, pero no, hay este matiz que es interesante. No es basura para sentirme, yo soy tan poca cosa, tan indigno. No. Es que soy indigno, soy poca cosa. Pero por los méritos de Jesús me hago digno. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que es el obispo fundador de mi comunidad, de mi asociación sacerdotal, un obispo carismático colombiano, propugnó y impulsó la renovación carismática en toda Latinoamérica. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decía, somos nada. ¿Qué somos nosotros? Somos nada. Pero con el Señor somos la nada más amada. Y amados por el Señor, la nada más amada se vuelve un todo. Entonces, no es que no somos nada, es que somos nada amada. Y cuando la nada es amada, entonces se convierte en todo. Entonces sí valgo, entonces sí soy digno, entonces sí soy precioso, no soy basura. Sí, siempre y cuando esté conectado con el Señor. Y ese es el gran peligro de la nueva era, el gran peligro de la posmodernidad, que nos hacen pensar, se hace una exaltación del yo de manera tan fuerte que terminan destruyendo al mismo hombre, porque el hombre por sí mismo no es capaz. Esta pandemia nos lo ha demostrado. Tú puedes, tú eres, tú tienes las capacidades, tú puedes elegir, tú tienes la libertad, la exaltación del yo, la exaltación. Decía Schopenhauer, es que el hombre es el mismo Dios del hombre, el hombre es el Dios del hombre. Y cuando se deja de lado a Dios, el hombre deja de existir. Porque sin Dios el hombre es nada. Pero con Dios el hombre se vuelve todo. Entonces, ese discipulado del Señor es diferente al de los filósofos y al de los judíos, al de los filósofos griegos y al de los maestros judíos, porque no acaba. Es un discipulado permanente, es para toda la vida. Por eso nadie me puede decir, es que yo no debo estar aquí, es que ya llevo un proceso, es que yo llevo años. Es que el que crea que ya ha terminado el proceso del discipulado está mal. Padre, ¿cuándo acabamos este proceso de discipulado? Nunca. Nuestro maestro es toda la vida, todos los días estamos aprendiendo. Todos los días estamos aprendiendo. Y recuerden aquellas palabras que le decía San Juan Bosco a sus hijos espirituales. Cuando de pronto les repetía alguna cosa que ya ellos conocían, les decía, si te lo repito, es porque no lo estás viviendo. Es necesario que el Señor nos repita constantemente las enseñanzas para que nosotros lo llevemos a la vida, porque podemos conocer aquí, pero qué tan importante que lo llevemos aquí. Esta escuela no es solo para que usted conozca intelectualmente unos conceptos, sino de manera particular
para que los lleve a la vida, para que los haga suyos, mi querido hermano, para que los haga suyos. Entonces, el discipulado del Señor es un discipulado distinto que dura toda la vida. Por eso requiere la característica fundamental de este discípulo es que el maestro es para toda la vida, por tanto debo ser perseverante. Y ese es el mensaje, que seamos perseverantes. Perseverantes como la Santísima Virgen María, que dio un sí en la Anunciación, pero lo siguió dando en la Natividad. Y lo siguió dando en toda la vida pública, y lo siguió dando al pie de la cruz, y lo siguió dando en la resurrección, y lo siguió dando en Pentecostés. Y les voy a confesar algo, no sé si algunos me digan, padre, usted está loco. ¿Qué se va a hacer? Un poquito sí, hay que estar locos para seguir a Cristo, locos por Cristo. Estuve en Marián hace, no sé, 2 añitos estuve en Marián en Éfeso, en Turquía. Ustedes saben que allí en Éfeso terminó los días, según alguna tradición de la iglesia, la Santísima Virgen María con San Juan Evangelista, ¿cierto? Con San Juan Apóstol, estuvieron en Éfeso. Allí vivieron, incluso hay una santa muy linda que es Santa Catalina Emmerich, que tuvo unas visiones de donde estuvo la Santísima Virgen María y encontraron ese monte donde vivieron San Juan por esas visiones de Santa Catalina Emmerich. Unos sacerdotes, no por creyentes, sino por incrédulos, leyeron las revelaciones de Santa Catalina Emmerich en Esmirna y se fueron a comprobar de que eran falsas, a mostrar de que eran falsas esas, a denunciar y a decir estas visiones que tiene esta señora no son verdaderas. Y fueron a buscar el lugar, ella pintó el lugar, ella lo mostró, la Virgen María vivía en un lugar de esta manera, al lado derecho se veía el pueblo de Éfeso, al lado izquierdo se veía el mar, era una montaña de esta forma, tenían estos cultivos, y fueron a buscar y encontraron el sitio, o sea, tal cual como lo mostraba Santa Catalina, e hicieron unas excavaciones y encontraron una iglesia, una capilla del siglo II, donde ya se le rendía culto a la Santísima Virgen María. Eso fue impresionante, eso es para uno erizarse. Entonces, bueno, fui a ese lugar, en oración pues estuve allí, y el Señor me permitió sentir la presencia de la Virgen y ver una visión de la Virgen ancianita. Fue muy lindo porque uno siempre imagina la Virgen o muy mozuela en la Anunciación o muy joven teniendo al niño en sus brazos o lo que sea, pero uno no se imagina a la Santísima Virgen María abuelita. Y estuve allí en oración y sentía como eso y el Señor yo siento ahora que me lo permitió ver para darme cuenta que el sí de María fue en todos los momentos de su vida. O sea, allí ella siguió sirviendo, siguió siendo discípula del Señor, discípula del Señor. Ese discipulado fue permanente. Concluyo con 3 palabras que siempre me gustan decir con relación al discipulado. El discipulado, me estoy pasando 3 minutos, me excusan. Voy a tomarme 2 más. Entonces, el discipulado debe ser dinámico, debe ser progresivo y debe ser permanente. Discipulado debe ser dinámico, debe ser progresivo, debe ser permanente. Ya sabe que el discipulado es para toda la vida. Entonces, ¿por qué estoy haciendo discipulado si yo llevo 10 años, si yo llevo 20 años? El discipulado es siempre. Dinámico. Siempre trae novedad. El Señor siempre trae novedad. Incluso uno puede leer un texto bíblico, ponerles un ejemplo clásico, puede leer un texto bíblico y siempre decirme algo nuevo, porque depende de la situación en la que esté, depende de las circunstancias, lo que quiera decirme el Señor. Siempre es dinámico. El Señor siempre es novedad. Hace nuevas todas las cosas. Entonces el discipulado es dinámico, no es una cosa como rutinaria. Lo único que destruye el amor es la rutina. Ojo, discípulos del Señor. Ojo, discípulos del Señor. El Señor no es rutina. Nosotros sí podemos tener ciertas rutinas espirituales, cierta disciplina espiritual, pero eso no significa que el seguimiento y la conexión con el Señor va a ser rutina. Nunca. Siempre es novedad, siempre me está hablando cosas nuevas. Siempre, siempre. Y una de las cosas que hace dinámico el discipulado es que el discipulado está conectado con la misión. Como dice la Conferencia Episcopal de la Aparecida, todo discípulo es misionero, y si no es misionero, no es discípulo.
Es decir, el discipulado inmediatamente está conectado con la misión. Yo aprendo del Señor, pero inmediatamente yo me estoy convirtiendo también en evangelizador, en misionero. Yo me estoy convirtiendo en aquel que extiende el mensaje. Dinámico, dinámico. Tengo que tener ese movimiento, esa constante novedad. Dios me está hablando. Es que Dios nos habla. Dios nos habla. Dios nos sigue hablando hoy. El que no escuche a Dios, pregúntese si es un discípulo del Señor. Padre, ¿cómo así? Yo ¿cómo que no escucho? Si no escucha al Señor, está, como decimos en Colombia, está llevado. Todos tenemos que escuchar al Señor. Levante la mano, ¿quién ha escuchado al Señor? Hay unos que dirán, ¿cómo? Y no leen la Biblia. Si leen la Biblia, escuchan al Señor. No estuvieron en una charla ahora de 36 minutos. Escucharon al Señor. El Señor nos está hablando. Cuando vamos al sacerdote, cuando compartimos con personas espirituales, está hablándonos el Señor a través de la historia de nuestro devenir histórico, las realidades, los signos de los tiempos. Dios nos está hablando, pero también nos habla al corazón. Principalmente ahí hay que encontrarlo. Progresivo, o sea, nosotros tenemos que ir creciendo. Ojo con esos discípulos que se quedan anquilosados. Y yo tengo que crecer ad intra y ad extra. O sea, tengo que ser una mejor persona, tengo que ser un mejor sacerdote, tengo que ser un mejor cristiano, tengo que ser un mejor hijo, un mejor padre, un mejor hermano. Usted tiene que ser una mejor madre, un mejor esposo, una mejor esposa en todos los campos. Porque lo realmente divino es realmente humano y lo realmente humano es realmente divino. No puede haber dicotomías. No, soy un mejor cristiano, soy un mejor servidor, pero soy un peor padre, soy una peor esposa, soy un peor hermano. No está bien. No, tiene que ser integral, progresivo. El discipulado me hace mejor, me hace crecer, me hace avanzar. El agua que no se camina, que no crece, que no avanza, se estanca. Y cuando se estanca, el agua estancada se pudre. Entonces, a veces hay unos que son tan maduros en la fe, yo no sé si esta expresión se entiende aquí, son tan maduros en la fe, son tan maduros, ya han aprendido tanto, que están podridos, ¿cierto? Ustedes han visto un fruto de un árbol, un mango, por ejemplo, nosotros que tenemos tanto mango, aquí será una naranja, que hay muchos naranjos, por lo menos en el sur y eso. Un fruto en el árbol se madura tanto, ¿qué pasa cuando se madura tanto? Se pudre. Entonces a veces nosotros nos quedamos estancados ahí en el árbol y terminamos pudriéndonos. Hay que ser progresivo y, por último, permanente. En todo momento, lugar, situación y circunstancia y durante toda nuestra vida. Entonces, ánimo, discípulos del Señor, que hoy el Padre les dijo que eran una porquería, pero que son una porquería amada por el Señor, y en esa medida, cuando estamos conectados al Señor, entonces ya no somos porquería, porque el Señor nos hace bellos, dignos, valiosos. Por eso no se queden con eso, sino es simplemente para decirle que tiene que tener una respuesta a ese discipulado de permanencia, porque Dios me ha elegido indignamente y Él me da la dignidad y el valor que me corresponde. Y vamos a cantar esta canción que es el Magnificat de la Virgen María, que es la discípula. Clama mi alma. Proclama Sí. mi alma la grandeza del Señor. Mi alma glorifica a Dios, mi espíritu se alegra. Mi Dios por siempre Él será, bendito sea su nombre. Sus ojos puestos en su sierva, ha visto en mi humillación.
a los los soberbios, soberbios, derriba a los poderosos. Su tu brazo fuerte fuerte obra en obra en mí, mí, pues pues enaltece a los humildes, a a los los humildes. Mi alma glorifica a Dios, mi espíritu se alegra. Mi Dios por siempre será, bendito sea su nombre. Él es quien Es quien sacia a los hambrientos, vacíos despide a los ricos, por siempre en su bondad, ha prometido para siempre. para siempre. Mi alma glorifica a Dios, mi espíritu se alegra. Mi Dios por siempre será, bendito sea su nombre. Bendito sea Dios. Bendita. Feliz Bendiciones Navidad, a todos. bendecida. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Nos Feliz vemos. Navidad. Feliz Navidad. Adiós, Jolie. Adiós. Feliz Dios. Navidad. Gracias a todos. Gracias, Maribel. Ha estado muy Señor, bien. la gloria. Gracias, Maribel. Señor, la Muchas gloria. gracias a Ya nos todos. quedamos. Feliz Navidad, Adiós. Paqui. Feliz Navidad. Bendiciones.